el crecimiento del turismo, aproximadamente 180 millones de dólares adicionales, más que compensa la pérdida que podemos tener por la remesa. Claro, una economía que en este año creció, se reactivó de manera impresionante, lógicamente también las importaciones se reactivaron y parece que al cierre se estima que van a crecer un 25% las importaciones, pero gran parte de ese crecimiento de las importaciones es básicamente un 40% el petróleo. Pero ahí yo quiero hacer una observación, ingeniero, porque ese crecimiento de las importaciones nos está indicando que el mayor soporte de crecimiento ha sido hacia adentro, o sea que es el mercado interno. Sí, la demanda interna, exactamente. Que ha soportado el crecimiento. Pero que eso no es un caso solamente de la República Dominicana. Si los países de Sudamérica hoy día están mostrando ese gran desempeño, es precisamente por su mercado interno y por la relación intercomercial que tienen entre ellos. Sí. Ahí usted va a encontrar los mejores crecimientos de América Latina de acuerdo con el último informe de la CEPAL, pero son los países menos conectados precisamente con Estados Unidos. Pero también ellos han logrado una buena conexión con China y le están vendiendo materias primas a China. Sí, sí, porque han diversificado su mercado internacional y lo hicieron con tiempo. Y ahora, como China es un país que mantiene sus niveles de crecimiento, pues no le ha afectado esa relación comercial. Pero yo creo que lo más importante ha sido, en el caso de estos países, la economía interna. O sea, esa economía interna, son países normalmente bastante grandes y con un poder de demanda mucho más grande que el que tenemos nosotros, visto no por la población, sino por sus niveles de ingresos. Entonces eso le da a ellos esa capacidad. Pero entonces si usted evalúa eso y evalúa a la República Dominicana frente a esa realidad, tiene que reconocer aún más el esfuerzo de República Dominicana y cómo se ha manejado. Porque dependemos de los Estados Unidos. Fíjate el caso de México. México decreció un 7% el año pasado. Se ha recuperado, se va a recuperar para este año, pero el impacto en México fue importante el año pasado. Entonces, cuando tú analizas todas esas cifras, es verdad que aumentó el déficit en cuenta corriente, pero tuvimos también un superávit en la cuenta de capital, casi 3.300 millones de dólares. Ahí yo quiero que retornemos cuando vengamos de la pausa, porque ese es un tema importante dentro de este análisis. Dimos un poco. Bien, amigos, continuamos el programa Agenda Económica y hoy, en cierta manera, tenemos un Grandes Ligas, que es el ingeniero Ramón Núñez Ramírez, miembro de la Junta Monetaria y un analista económico ya de larga data. Y nos quedamos en el asunto, ingeniero, de lo que son los crecimientos y lo que digamos, en qué posición está la República Dominicana y cómo hemos logrado ubicarnos en un 7% y algo más de crecimiento, comparándonos con países como Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, que han logrado tener un crecimiento basado en la relación que tuvieron con China. Por ejemplo, Argentina creció sus exportaciones de aceite comestible hacia China y parte de sus alimentos y materia prima, igual que Brasil. Sin embargo, nosotros, con un gran manejo de la política monetaria, hemos logrado, independientemente de que han crecido esas importaciones y el déficit comercial, como dice usted, hemos logrado tener una estabilidad macroeconómica que está ahí, latente, con ese desempeño tan extraordinario, dándole una respuesta a esos economistas de la oposición que adivinaron, o sea, que quisieron adivinar una debacle económica para el 2010 en diciembre del 2009, no sé si usted recuerda. Se han equivocado, tienen 6 años pronosticando catástrofes. Porque se convirtieron en prestidigitadores de falso debate, como dicen, de falso debate económico, ¿no? Entonces me gustaría que usted siguiera ampliando sus conceptos basados en eso. Y el tema que usted iba que ya comenzó a tomar, que fue el tema del déficit de la cuenta corriente y su financiamiento. Yo creo que ese es un tema importante, porque detrás de eso y del desempeño que pudiera producirse, ahí está precisamente lo que ha sido la estabilidad macroeconómica para que pueda producirse el flujo de capitales.
comenzamos de aquí para allá. Como usted quiera. No, el déficit en cuenta corriente parece que va a rondar por los 3.300 millones de dólares. Lógicamente tú venías de una economía donde se cayeron las importaciones el año pasado a una economía que te crece el 7%. Gran parte del año, lógicamente, hubo un aumento de las importaciones. Hubo un aumento también tanto en el consumo de petróleo como en los precios internacionales del petróleo. Sin embargo, la cuenta de capital y todavía la inversión extranjera continuó siendo un factor importante. Que en eso hay que aclarar un detalle, porque cuando uno compara las cifras de septiembre, que ya aparecen publicadas, y cuando salgan las de diciembre, daría la impresión que la inversión extranjera directa disminuyó en 500 millones de dólares. El año pasado fue 2.065 millones de dólares. Las cifras preliminares de diciembre indican que son 1.500 millones de dólares. Sin embargo, hay un problema de tipo contable. Y Luis, tú que estuviste en el Departamento Internacional, es decir, la explicación que se da es que gran parte de la inversión de una empresa extranjera fue con financiamiento externo, entonces por eso se coloca como inversión en cartera. Exacto. Y por eso te cuenta una partida de inversión en cartera de 500 y tantos millones de dólares, con lo cual concluye que la inversión extranjera en este año no disminuyó, sino que se mantuvo más o menos al mismo nivel. Se hizo una contabilidad diferente Que el año pasado, lo cual también es un gran logro, porque había temores a la inversión, había temores a los movimientos de capitales, a los préstamos. Sin embargo, la República Dominicana se manejó. Obviamente, al final del camino vamos a tener una balanza global negativa en alrededor de 400 millones de dólares, pero que gracias al financiamiento del Fondo Monetario no va a implicar una pérdida de reservas equivalente, sino apenas una disminución de 100 millones de dólares en la reserva en relación a diciembre. Pero todavía en este diciembre vamos a terminar por lo menos 200 millones de dólares por encima de la meta con el Fondo Monetario Internacional, que es 2015 millones de dólares. Porque hay diferentes formas de financiar un déficit de la cuenta corriente. Usted lo puede financiar con inversión extranjera directa, con importaciones de capitales o con uso de reservas. Esos son los tres elementos que normalmente se utilizan para el financiamiento. Si usted no tiene entrada suficiente de inversión extranjera y de endeudamiento, entonces tiene que utilizar un poco de las reservas acumuladas, porque para eso son, para usted garantizar, y no para garantizar que se pueda producir un cierre sin trauma de las cuentas externas con el resto del mundo, sobre todo cuando ya es una tradición en la República Dominicana que el déficit de la cuenta corriente sea negativo, que esto es prácticamente ya recurrente. Solamente en un año como el 2003, con una grave crisis, fue superávit de cuenta corriente, pero eso que desplomaron exactamente las importaciones. Siempre, por ejemplo, este año, si usted analiza el déficit de cuenta corriente y lo compara con el año pasado crecimos 3.5 y este año estamos creciendo el doble, un 7% más o menos, 7 un poco más. Entonces eso va a generar un impacto mayor en las importaciones, porque es que la economía para crecer está demandando muchas importaciones de materia prima. Y si usted le agrega a eso un comportamiento de los precios del petróleo diferente, el año pasado estaba mucho más bajo que el que tenemos este año. Entonces, la factura petrolera será alrededor de 1.000 millones de dólares adicionales en este año con relación al año pasado. Eso es parte de ese déficit. Es decir, te influye como en más de un 30%, 30-35% en el incremento del déficit de cuenta corriente. ¿Dónde estuvo el mayor fracaso de los economistas de la oposición con el asunto de las adivinanzas que quisieron hacer? Es en la confianza, que no lograron quitarla. O sea, con el desempeño extraordinario que tuvo la Junta, que tuvo las autoridades monetarias del Banco Central. En realidad ese es el objetivo. O sea, cuando tú ves que hay tantos ataques, por ejemplo, al desempeño de la política monetaria, es porque se están dando cuenta de que ese es el punto más fuerte de la política económica. Entonces, si tú lo analizas desde el punto de vista político, la idea es debilitar ese flanco más fuerte y tratar de generar un ambiente de crisis, de desconfianza, para que se deteriore la imagen del gobierno desde el punto de vista del desempeño económico. Y eso está desde el 2004. Sí, ustedes recuerdan que vaticinaban que en diciembre del 2004 la tasa de cambio iba a ser 100 por 1, exacto. En octubre del 2005 iba a ser la estampida de los certificados, el septiembre negro, decían, todavía hasta el otro día estaban reviviendo la crisis del 2003 y atribuyéndola